Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hoy vengo a hablarle sobre el tema ¿para qué fuimos creados? Y antes de responder la pregunta ¿para qué fui creado?, es importante saber quién escribió este libro, cuándo lo escribió y por qué Dios decidió revelarlo precisamente en ese momento de la historia. La tradición judía y la gran mayoría de la tradición cristiana han atribuido el libro de Génesis a Moisés, el gran libertador y legislador de Israel. Aunque algunos estudiosos modernos proponen otras teorías sobre la composición del Pentateuco, la posición tradicional sostiene que Moisés escribió estos libros bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. La Biblia no indica la fecha exacta en que Moisés escribió Génesis. Sin embargo, muchos estudiosos que siguen una cronología temprana del Éxodo considera que fue redactado durante la peregrinación de Israel por el desierto, aproximadamente en los años 1446 y 1406 antes de Cristo. Otros investigadores sitúan su composición algunas décadas más tarde. En cualquier caso, el consenso es que pertenece al periodo en que Moisés guiaba al pueblo después de su salida de Egipto. En aquel momento, Israel atravesaba uno de los periodos más importantes de su historia. Después de más de 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto, Dios los había liberado con mano poderosa mediante 10 plagas, la celebración de la primera Pascua y el milagroso paso por el Mar Rojo. Sin embargo, aunque habían salido de Egipto, Egipto todavía seguía presente en su manera de pensar. Era un pueblo libre físicamente, pero necesitaba ser transformado espiritualmente y aprender a conocer al Dios que lo había rescatado. Durante la peregrinación por el desierto, Dios no solo lo alimentó con maná y agua de la roca, ni solamente le dio la ley del monte Sinaí. También comenzó a formar su identidad como pueblo del pacto de Israel. Y necesitaban comprender quién era su Dios, de dónde venía la humanidad, por qué existía el mal y cuál era el propósito para el cual el ser humano había sido creado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Por esa razón, resulta significativo que el primer libro de la Biblia no comience hablando de Abraham, de Moisés, de Israel o de Egipto. Comienza mucho antes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lleva a su pueblo hasta el origen de todas las cosas, para que comprendan que su historia no comenzó en la esclavitud, sino en la creación. Que antes de existir el pecado,
existía un propósito y que antes de la caída ya había un diseño perfecto para ser humano. Así que Génesis no es solamente el relato del comienzo del mundo, es también el fundamento sobre el cual descansa toda la historia de la redención revelada en el resto de las Escrituras. Después de conocer este contexto histórico que rodea el libro de Génesis, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? ¿Cómo pudo Moisés escribir el relato de la creación si no había ningún ser humano presente para contarlo? ¿Quién le narró lo ocurrido en el principio? La respuesta es tan sencilla como extraordinaria. El único testigo de la creación fue Dios. Por eso, el único que podía revelar cómo comenzó todo era el mismo Creador. Moisés no escribió porque hubiera estado allí. Escribió porque Dios se lo reveló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. No sabemos exactamente cómo ocurrió ese momento, porque la Biblia no lo describe. Lo que sí sabemos es que Israel estaba en su peregrinación por el desierto y Moisés continuaba guiando al pueblo conforme a la dirección de Dios. Ahora me gustaría invitarte a un ejercicio de imaginación bíblica. No vamos a añadir nada a la escritura ni a cambiar su mensaje. Simplemente vamos a intentar visualizar ese momento para comprender mejor lo que estamos leyendo. Así que vamos a meternos en la historia. Sígueme. Imaginemos a Moisés, un hombre ya avanzado en años. Mide 1,60 m aproximadamente. En sus manos la vara que tantas veces yo había usado como instrumento de poder. Observamos cómo Moisés se aparta del campamento, del bullicio del pueblo, buscando un lugar para encontrarse a solas con el Señor. Tal vez sale de su tienda y comienza a caminar hacia el monte Sinaí, o simplemente encuentra un rincón apartado donde puede estar en silencio. La Biblia no lo dice. Estamos imaginando la escena. Sígueme. Cuando llega a ese lugar, Moisés se detiene. Siente el viento del desierto, como sopla suavemente. Toma un sorbo de agua y comienza a quietar su mente. Guarda silencio. Cierra los ojos y respira profundo. Y poco a poco entra en la presencia del Todopoderoso de Israel. Y Moisés pregunta: mi Señor, ¿cómo fue el origen de todo? ¿Cómo surgieron las plantas, las aves, los animales y el ser humano? Mi Señor, dime, ¿cómo comenzó la creación? Entonces ocurre algo extraordinario. Dios comienza a revelarle lo que ningún ser humano había contemplado jamás: el principio de todas las cosas. Entonces, delante de los ojos de Moisés, se abre una gran pantalla 8K, gigante, y escena tras escena. Moisés
Y nosotros que estamos dentro de la historia del gran universo. Vemos a Moisés con el corazón lleno de asombro, tomando su pluma y comienza a escribir las palabras que abrirán la Biblia de todas las generaciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comenzamos a ver a desarrollarse el relato de la creación. La tierra está desordenada, yo hacía. Las tinieblas cubren el abismo y el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, tal como una gallina cuando va a empollar a sus pollitos. Entonces se escucha una voz potente. No es una voz cualquiera, es la voz del Creador. Es la voz que tiene poder para llamar a la existencia lo que antes no existía. Sea la luz. Y la luz rompe las tinieblas. Vemos la expansión de los cielos. Vemos las aguas separarse conforme a la palabra de Dios. Vemos aparecer la tierra seca. La tierra comienza a cubrirse de hierba, plantas y árboles que dan fruto según su género. Levantamos la vista y contemplamos el sol iluminando el día, la luna gobernando la noche y las estrellas adornando el firmamento. Las aguas comienzan a llenarse de vida. Los peces recorren los mares. Las aves cruzan los cielos. Y la tierra produce toda clase de animales, cada uno según su especie. Aleluya. Pero algo cambia. De pronto el cielo guarda un silencio, porque Dios está a punto de realizar la obra más extraordinaria de toda su creación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hemos contemplado por medio de este ejercicio de imaginación bíblica el principio de todas las cosas. Y mientras observábamos cada escena, acabamos de comprender que nada ocurrió por casualidad. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Durante la creación no hubo ningún esfuerzo. Durante la creación pudimos ver que no hubo confusión, no hubo improvisación. Todo sucedió por el poder de la palabra de Dios. Él hablaba y la creación respondía. Él ordenaba y el universo obedecía. Pero cuando llegamos al sexto día, algo cambió. Ahora escuchamos unas palabras diferentes. Una palabra que anunciaba la creación de la obra más extraordinaria de Dios. El hombre hecho a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. Ahora bien, detengámonos por un momento aquí. Hay dos palabras que no están por casualidad en este relato. Dios no simplemente dijo, hagamos al hombre. Él añadió también a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? ¿Qué quiso enseñarnos con esas dos palabras? Mira, cuando acudimos al texto original, en hebreo, descubrimos dos palabras muy importantes. La primera es tselem, traducida como
imagen, representación o reflejo. No quiere decir que el ser humano tenga la apariencia física de Dios, porque Dios es espíritu. Lo dijo Juan 4:24. Más bien significa que el hombre fue creado para reflejar el carácter de Dios y representarlo sobre la tierra. La segunda palabra es semejanza, demut, que significa parecido, similitud. Habla de una correspondencia con Dios, especialmente en el plano moral y espiritual. Dios creó al ser humano, aleluya, con la capacidad de relacionarse con Él, de conocerlo, amarlo y crecer en su carácter conforme a su voluntad. Mientras escudriñaba la Biblia, descubrí algo que me llamó profundamente la atención. La palabra teselen, imagen, no aparece únicamente en Génesis 1:26. Vuelve a aparecer más adelante en el libro de Números, capítulo 32, versículo 52. Perdón, repito, Número capítulo 33, versículo 52. En ese pasaje, Dios ordena a Israel destruir las imágenes de los pueblos paganos. En el texto hebreo aparece la misma raíz, teselen, imágenes. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué la misma palabra se utiliza para hablar del ser humano en Génesis y de los ídolos de las naciones en número? Para comprender la respuesta, tenemos que viajar por un momento al mundo antiguo, al cercano oriente. En muchas culturas de aquella época, los pueblos construían templos para colocar en ellos las imágenes de sus dioses. La adoración giraba alrededor de esas estatuas. Se creía que después de ser tallada por un artesano, la imagen podía convertirse en la morada de la deidad mediante un ritual religioso. En Egipto, Mesopotamia y otras culturas del antiguo cercano oriente, existían ceremonias dedicadas a consagrar estas imágenes, porque se pensaba que la presencia del Dios llegaba a habitar en ella. La idea era sencilla. El Dios habitaba en la imagen y la imagen habitaba en el templo. Pero el Dios de Israel, nuestro Dios, rompió la manera por completo de pensar. Israel nunca recibió el mandato de fabricar una imagen para que Dios habitara en ella. El Dios verdadero no podía ser contenido en una estatua hecha por manos humanas. Siglos más tarde, el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Corintios, declaró: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Qué maravillosa verdad, ¿eh? Nos reveló el apóstol Pablo. Desde el principio, Dios nunca buscó habitar en imágenes de piedra o talladas en madera, hechas todas por manos humanas. Dios hizo algo infinitamente superior con las obras de su mano. Formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en él aliento de vida.
Dios creó al hombre para vivir en comunión con Él. Desde el principio, el anhelo del corazón de Dios fue habitar con el ser humano y disfrutar de una relación infinita en su creación. Es por eso que en el Edén Dios caminaba con Adán y Eva. En el tabernáculo Dios habitó dentro de ellos. En el templo la gloria de Dios lo llenó. En Jesucristo se vio la gloria del Padre, porque el Verbo se hizo carne. En la iglesia es el templo de Dios. En cada creyente, la morada del Espíritu Santo de Dios. Y en la nueva Jerusalén, Dios habita con los hombres. La Biblia es la historia de un Dios que siempre ha querido habitar con el ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ese ha sido su gran anhelo. Vivir en comunión con su creación. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué fuiste creado? ¿No lo sabes? Fuiste creado para ser la imagen viva de Dios en la tierra, para reflejar su carácter, representar su reino y vivir en comunión con Él. Fuiste llamado a administrar la creación con amor, a cuidarla, a cultivarla y ejercer un dominio responsable conforme a la voluntad de tu Creador. Pero lamentablemente el pecado distorsionó esa imagen. Por eso Jesucristo vino al mundo para restaurar en nosotros aquello para lo que fuimos creados desde el principio. Ya la pregunta no es solamente ¿para qué fui creado? La verdadera pregunta ahora es, ¿permitiré que Cristo restaure en mí la imagen que el pecado deformó? Si la respuesta es sí, vamos a pedirle con un corazón sincero que nos restaure. Vamos a reconciliarnos con Él. Y lo que aún no lo conoce, repite detrás de mí estas palabras. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más. Te prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, hay una gran fiesta en el cielo en este preciso instante por ti que te acabas de arrepentir. Dios no te creó para vivir sin propósito. Dios te creó para reflejar en ti su gloria, caminar contigo en comunión y mostrarle al mundo que Él es tu creador. Recuerda esto, el hombre no fue creado para fabricar una casa para Dios. Fue creado para vivir en comunión con Dios y convertirse en el lugar donde su presencia fuera reflejada en el mundo. Mis amados hermanos, la segunda venida de Cristo por su iglesia está a la puerta. Recuerden, Cristo viene pronto.
No te pierdas esta salvación por nadie. Shalom, shalom. Bendiciones.